Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. Pocas personas pueden contar las historias de horror que se viven al estar privado de la libertad en un centro de reclusión colombiano, como es el caso de Óscar Castillo, quien además del peso de llevar una condena en la cárcel de Ternera en Cartagena, en medio del hacinamiento y la insalubridad, tuvo que compartir presidio con su hijo enfermo de VIH, por quien había solicitado atención médica inmediata en varias oportunidades. La atención llegó, pero por culpa de una confusión con sus nombres, los médicos lo atendieron a él en lugar de su hijo. A su nombre llegó la orden de tratamiento, y no fue posible que convenciera de lo contrario a quienes cumplían con la orden de su traslado médico a una institución de salud. Mientras esto ocurría, Óscar Castillo, su hijo de 26 años, falleció. Este es uno de los cientos de casos que ha conocido de primera mano el defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, durante las 25 visitas que ha realizado a diferentes cárceles del país desde septiembre pasado, y en las que ha podido constatar las condiciones violatorias de los derechos humanos que vive la población carcelaria, con niveles de hacinamiento que llegan al 55% nacional y en algunos casos al 400%. De la misma forma, en los pasillos de las unidades de reacción inmediata en Bogotá y de los edificios donde se administra justicia en diferentes ciudades, ya se ha registrado hacinamiento, porque en estos lugares de paso, los detenidos deben permanecer varios meses mientras se encuentra un cupo en los centros de reclusión. Ante este crudo panorama, que se ha venido agudizando desde la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana en 2011 y las recientes decisiones judiciales en las que jueces han ordenado mediante fallos de tutela el cierre parcial o total de 16 centros de reclusión del país, el defensor del pueblo exige medidas excepcionales e insiste al gobierno que contemple declarar la emergencia social consagrada en el artículo 215 de la Constitución, para que disponga de las herramientas jurídicas que le permita enfrentar este grave problema. Para hablar de esto y más, hoy me complace dar la bienvenida a este programa al señor Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del pueblo de Colombia. Señor defensor, bienvenido. Un saludo a todos los hermanos iberoamericanos. Sabemos que como defensor del pueblo de Colombia no ha dejado de visitar las cárceles de su país tras las constantes quejas de violaciones de derechos humanos que ahí se presentan. ¿Cuáles son las principales tareas que adelanta la Defensoría del Pueblo con esta población reclusa? La Constitución Política de Colombia, dentro de las múltiples funciones que le asignó la Defensoría del Pueblo, está la de administrar la Defensoría Pública. Es decir, que la Defensoría del Pueblo suministra los abogados públicos a todas las personas de escasos recursos que estén vinculadas a procesos penales. Y dentro de esa función asiste a las personas que están internas dentro de los centros penitenciarios y carcelarios. Por otro lado, en su papel de protector, divulgador y garante de los derechos humanos, también permanentemente hace las visitas para verificar las condiciones en que se encuentran las personas que están allí en los centros carcelarios. Y en consecuencia genera las peticiones de libertad y las solicitudes ante el Estado para que mejoren la situación de derechos humanos de las personas internas. En las visitas que usted ha realizado, ¿cuál es el panorama que ha encontrado en estas cárceles y cuáles son los principales problemas que afronta un recluso? Uno de los grandes problemas que tienen las cárceles en toda Latinoamérica es el problema de hacinamiento, y Colombia no es la excepción. Colombia tiene unos grandes niveles de hacinamiento que en los últimos años se ha venido disparando. Hoy en día tenemos el 55.2% de hacinamiento a nivel nacional. Eso ha generado graves problemas como los temas de salud, como los temas de dignidad, como acceder a trabajo o estudio, como el mejorar
la atención a las personas que van a visitar a quienes se encuentran internos en estos centros carcelarios. En esta situación, ¿desde cuándo se viene registrando? ¿Se ha complicado desde algún momento específico? Sí, con ocasión de la introducción a la legislación colombiana del sistema acusatorio y recientemente del año 2011 de la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana que trae unas prohibiciones de libertad, eso fue generando unos altos índices de hacinamiento y como consecuencia se generan unas flagrantes violaciones de derechos humanos por el hacinamiento que se observa en estos centros. ¿Qué medidas ha tomado el Estado para enfrentar esta situación? ¿Considera que son suficientes? La Defensoría ha venido pidiéndole al Estado colombiano que intervenga a través de todas sus instituciones. Recientemente, la ministra de Justicia y el director nacional penitenciario y carcelario decretaron la emergencia carcelaria que va encaminada a mejorar las condiciones de salud y a generar un reacomodo de todos los centros carcelarios, es decir, de lograr un traslado de los centros más hacinados. Bien, además de los problemas de hacinamiento, ¿la Defensoría ha detectado algunos otros problemas particulares de las demás cárceles del país? Sí, hay unos graves problemas que todos conllevan violaciones a los derechos humanos que parten del hacinamiento, insisto, como es el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del trabajo, el tema de tener acceso a las visitas y a unas condiciones de salubridad pública y de servicios públicos dignos. Bien, tras los problemas que usted menciona, más el problema de hacinamiento, ¿qué solución ha propuesto la Defensoría de Colombia? La Defensoría del Pueblo de Colombia le ha solicitado al Gobierno Nacional que acuda a una figura excepcional que trae la Constitución Política de Colombia en su artículo 215 y es la de decretar la emergencia social. Acto que lo tiene que hacer directamente el señor Presidente de la República con la firma de todos los ministros. En estas facultades excepcionalísimas, el señor Presidente de la República tiene facultades legislativas y podría expedir decretos con fuerza de ley para mejorar las condiciones del hacinamiento que se encuentra en este momento viviendo nuestro país. Ellas son las de otorgar la detención domiciliaria o la prisión domiciliaria, según sea el caso, a las personas que se encuentran con graves problemas de salud o en estado terminal, y otro es aquellos que han cumplido un importante porcentaje de la pena, poderles otorgar la prisión domiciliaria para que continúen pagando la condena en su sitio domiciliario. Entre otras acciones podría tomar esas y adicional la de contratar y generar el proceso de construcción de nuevos centros carcelarios, lo mismo que la ampliación de cupos en los que ya existen. Bien, señor defensor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Iberoamérica Habla. Es un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, a usted que amablemente siguió este programa, le agradezco el favor de su atención y le espero en la próxima emisión de Iberoamérica Habla. Hasta pronto.